Ahora, siempre detrás de toda formación de un sistema hay intereses. El violento psicológico no se toma todo este trabajo, ¿no es cierto?, por una cuestión así gratuita o porque simplemente quiere hacer un deporte, un ejercicio. Es una cuestión como un deporte de someter a otro, a ver qué pasa. No, el sometimiento tiene una razón. El violento psíquico ejerce esta violencia sobre una persona con una finalidad. Siempre este tipo de personas que yo llamo psicópatas tiene una finalidad. No se van a tomar tanto trabajo por nada. Por lo general, ¿no es cierto?, le representa a él, ¿no es cierto?, al varón, la fachada de una familia, como para él pueda presentarse socialmente como una persona con una familia, con lo cual él puede lograr, ¿no es cierto?, con esa fachada una mejor aceptación social y a través de eso conseguir el poder, porque el psicópata siempre está detrás del poder. O bien, ¿no es cierto?, el sojuzgamiento de esa persona, ¿no es cierto?, le consigue a él un beneficio económico. Es decir, la mujer, ¿no es cierto?, trabaja para él. Entonces ahí entramos en un tipo de psicópatas que se llaman parásitos, ¿no es cierto?, que viven, ¿no?, del esfuerzo y del trabajo, ¿no es cierto?, de la mujer. Es decir, que nunca es gratuito todo esto. Y siempre es en beneficio, ¿no es cierto?, del violento psicológico. Dentro de los otros tipos de violencia, ¿no es cierto?, está, como dijimos antes, la violencia llamada patrimonial, que es el uso de los recursos. ¿Cómo se ejerce esta violencia? Esta violencia se ejerce durante, por ejemplo, un matrimonio donde los recursos económicos son manejados a través del varón. Y el varón, ¿no es cierto?, coloca ese patrimonio desde el punto de vista legal de tal forma, ¿no es cierto?, que no esté a nombre de él, por lo cual serían bienes gananciales, sino a nombre de una sociedad anónima o de terceros, testaferros, lo que sea. De tal forma que cuando se llega a producir la ruptura de la pareja, nos encontramos con una persona que no tiene bienes y la mujer no tiene ningún tipo de recursos de donde agarrarse como para compartir, ¿no es cierto?, los bienes que de ella sabe, ¿no es cierto?, que existen y que son colocados, ¿no es cierto?, todos a nombre de sociedad anónima y de terceros. Y esto condice con el hecho que decíamos anteriormente del manejo de recursos y además con otorgar, ¿no es cierto?, como cuentagotas, ¿no es cierto?, los recursos. Acá venía, por ejemplo, una señora, que era una profesional, que trabajó en su matrimonio en los 23 años que duró el matrimonio. El que administraba todo su sueldo, ella le entregaba todo el sueldo. Y el que administraba el sueldo era el esposo, que hacía un trabajo menor, de menor recursos, un trabajo muy sencillo. Y después de 23 años ella se dio cuenta que había alimentado a la familia durante toda esa vida, toda su vida matrimonial, y que él, ¿no es cierto?, no había hecho otra cosa que usar esos recursos, ¿no es cierto?, por él mismo. A veces de manera abusiva, en el sentido de que, bueno, él se compraba la ropa de marca, aparatos electrónicos, todo ese tipo de cosas, y retaseaba, ¿no es cierto?, a veces hasta cosas básicas, ¿no es cierto?, para la familia. Y sin embargo, ¿no es cierto?, ella seguía alimentando ese sistema hasta que de pronto se rompe la familia y cuando ella quiere recuperar algo de todo lo que aportó, no hay nada, no existe nada. Ese es un tipo de violencia patrimonial más manifiesto. Y con respecto al tema de la violencia sexual, hay dos tipos de violencia sexual, por lo menos. Una es la violencia, digamos, de ejercer físicamente, ¿no es cierto?, el control del acto sexual. Lo más clásico es la violación. Que eso, bueno, eso no me voy a dedicar porque está muy tratado en muchas partes. Pero hay otro tipo de violencia sexual dentro del matrimonio. Es decir, cuando la mujer, ¿no es cierto?, debe someterse al hombre a pesar de que no tenga apetito sexual ni deseos, y sin embargo, ¿no es cierto?, él la obliga violentamente a ejercerlo. O bien a ejercer prácticas que la mujer no está de acuerdo, y sin embargo, ¿no es cierto?, lo tiene que hacer porque el hombre se pone violento. Después hay circunstancias donde existe violencia sexual, es a través de si el hombre es alcohólico, que es muy común, ¿no es cierto?, en ese tipo de patologías, que ejerzan una violencia sexual, ¿no es cierto?, muy marcada cuando están borrachos, ¿no?, que la golpean. Eso es muy conocido, pero lo que es poco conocido es al revés, cuando la violencia sexual se ejerce por falta, ¿no es cierto?, de la práctica sexual. Eso es algo que no está muy dicho, ¿no es cierto?, que acá en este consultorio se habla mucho, ¿no es cierto?, cuando el hombre, ¿no es cierto?, no realiza el ejercicio sexual con la mujer, a pesar de que la mujer lo pida. Y entonces pasan meses y meses y meses y el hombre no tiene relaciones sexuales. Simplemente porque no quiere tenerlas.
y para conseguir, ¿no es cierto?, también una dependencia, ¿no? Dentro también de la violencia patrimonial existe otro caso que está disfrazado, que es el de la ludopatía, es del jugador. El jugador en el sistema de un matrimonio, ¿no es cierto?, funciona como un depredador de todo lo que sea economía, ¿no es cierto? O sea, por lo general, ¿no es cierto?, se conforma de la siguiente forma, de acuerdo a lo que vienen acá a verme. Es decir, la mujer trabaja en un trabajo estable y el jugador, ¿no es cierto?, va dependiendo de la suerte que tenga en el juego. ¿Y de dónde se nutre el dinero que saca para jugar? Se nutre, ¿no es cierto?, de la mujer, ¿no es cierto? Se cobra a la mujer, él sale a jugar. Como en Doña Flor y sus dos maridos, ¿no es cierto?, lo que hacía Badiño. Ese sistema se mantiene, ¿por qué? Porque el jugador no suele ser agresivo, a diferencia, ¿no es cierto?, de otro tipo de violentos, sino que suele pedir las cosas muy bien, suele rogar, incluso puede llorar para que le den plata, luego se va. Y cuando tiene una buena racha, ¿no es cierto?, inunda de cosas a la mujer, y cuando no, que es la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, hace pasar penurias, ¿no es cierto?, a todo el sistema familiar. Pero es un sistema que se mantiene por eso. Hay una característica, por supuesto, no cualquier mujer se banca a un jugador, sino que es bastante especial. Ahí hay una retribución, porque las mujeres que están sometidas a todo este tipo de violencia tienen una retribución también. Aún en el golpeador, como dijimos que bueno, viene esa fase de disculpe y perdón, violento psicológico, ¿no es cierto? No siempre, porque ellas me dicen acá, no siempre es así. También tiene sus momentos buenos y sus momentos muy buenos. O sea que no es una constante tortura lo que viven, ¿no es cierto?, las mujeres en estos sistemas. Sino, ¿no es cierto?, como dijimos antes, un sistema permanece si beneficia a sus miembros. O sea, estas mujeres encuentran en ese sistema de tortura psicológica también sus oasis o sus islas, ¿no es cierto?, de placer. Hay un gancho ahí que las mantiene unidas. Pero decimos, ¿no es cierto?, no cualquier mujer es la que funciona para estos casos. Por lo general son mujeres que tienen carencias de tipo afectivas. Dentro de la experiencia mía, por ejemplo, en la relación que hay de la complementaria, que es la que convive con el psicópata y el psicópata, el grueso de las complementarias son neuróticas. No neuróticas en sentido vulgar del término, que dice, bueno, todo el mundo es neurótico, no. Son neuróticas, no neuróticas desde el punto de vista psiquiátrico inclusive. Se tienen problemas serios, ¿no es cierto?, con la autoestima. Son personas que tienen carencias afectivas muy importantes. Es decir, son personas vulnerables, con fisuras, y es ahí donde entra, ¿no es cierto?, el psicópata que capta esa carencia de la mujer. Y entonces el psicópata se va moldando a las carencias que tiene la mujer, ¿no es cierto?, y entonces va complementando eso, y ahí la mujer cree que ese es el hombre de su vida, porque cuando la complementaria encuentra al psicópata, cree que encontró al hombre de su vida. ¿Por qué? Porque es una persona que le hace sentir, ¿no es cierto?, que es comprendida. Es paradójico esto, ¿no? Que es totalmente comprendida, ¿no es cierto?, que tiene los mismos puntos en común, que está todo bien, que la pasa excelente. Bueno, hay todo un periodo de luna de miel, ¿no es cierto?, y después viene el infierno, ¿no? Pero ya es tarde. ¿Qué se puede transmitir a todas las mujeres que están escuchando esto y dicen, bueno, a mí me pasa algo parecido a lo que yo estoy escuchando? ¿Qué hay que hacer? Estos sistemas de violento, ¿no es cierto?, y violentada, que se mantienen en el tiempo, tienen una estructura. Mientras esa estructura beneficia a ambos, no se puede hacer mucho. Pero cuando cuando la violentada se cansa, se agota del sistema, entonces ahí sí se puede hacer y se puede hacer mucho. Es ahí donde tiene que ir, ¿no es cierto?, a los centros donde se trata estos temas de violencia, ¿no es cierto?, contra la mujer, para que ser tratadas. ¿Cómo se tratan a estas mujeres? Básicamente reconstituyéndola, ¿no es cierto?, como antes de la experiencia de violencia. Es decir, aumentando la autoestima y volviendo a traer los valores con los cuales, ¿no es cierto?, se construyó. Los valores que tenía anterior a la relación, que después que el violento se encarga, por supuesto, de romper todos esos valores, ¿no? Hay una reconstitución de la mujer, y si el tratamiento, ¿no es cierto?, es adecuado, y si la mujer aporta lo suyo, porque la mujer tiene que tener la voluntad de salir de ese sistema, por lo general se sale con bien de todo esto.
Del tema de la violencia de género, nosotros podemos hablar específicamente de una de esas violencias, que es la violencia del hombre hacia la mujer. Para dejar para otro día, ¿no es cierto?, la violencia de la mujer hacia el hombre. ¿Qué es la violencia? La violencia es un tipo de comunicación, donde siguen las reglas, ¿no es cierto?, básicas de la comunicación. Hay un emisor, hay un mensaje en esa violencia y hay un receptor de esa violencia. Y también hay una respuesta del receptor, ¿no es cierto?, hacia el emisor. Bueno, más o menos de eso se trata, de ese esquema se trata, ¿no es cierto?, esta charla. De cómo responde el receptor, ¿no es cierto?, al recibimiento de esa violencia. Si responde activamente, es decir, generando desde ese lado también la violencia, o si responde pasivamente, o bien, o sea que no hay respuesta a la violencia, o bien, ¿no es cierto?, si hay una respuesta de sometimiento a esa violencia, que es la tercera posibilidad. Y existe una cuarta, que es la huida de un sistema, ¿no?, de violencia. Dentro de lo que yo estudio, ¿no es cierto?, es el tema de la violencia que se genera en un vínculo especial, que es del psicópata, ¿no es cierto?, con la complementaria, aquella persona, ¿no es cierto?, que convive con un psicópata. Sin embargo, este tipo de modelo que yo estoy trabajando puede ser aplicado a otros tipos de violencia, ¿no? Es decir, porque en realidad voy a hablar de las formas, ¿no es cierto?, de violencia. La más común, ¿no es cierto?, y primero que viene a la cabeza cuando se habla del tema de violencia es la violencia de tipo físico, donde el agresor descarga físicamente, ¿no es cierto?, sobre la otra persona su energía. Eso sería, ¿no es cierto?, en un vínculo, relación, por ejemplo, hombre-mujer, sería el famoso tema del golpeador, donde se genera ahí, ¿no es cierto?, un sistema. Golpeado, golpeador, donde el golpeador, ¿no es cierto?, presenta como elemento de comunicación la violencia y la golpeada acepta, ¿no es cierto?, ese mensaje y continúa en el sistema. Todo sistema permanece si tiene algún beneficio, ¿no es cierto?, para sus miembros. Si un sistema, ¿no es cierto?, no tiene beneficio para sus miembros, ese sistema se rompe. Pasado en limpio, si una mujer es golpeada y no acepta ese tipo de comunicación a través de la violencia, se va. Puede resistir el primer golpe pensando que va a cambiar, en el sentido de que se equivocó o que fue un momento, pero al segundo golpe, ¿no es cierto?, la segunda cachetada, ya, ¿no es cierto?, ya sabe que si se va a quedar o no se va a quedar en ese sistema. En el sistema golpeado-golpeador se escuchan muchas excusas. Por ejemplo, bueno, no me voy por una cuestión económica, no me voy por una cuestión que tengo los hijos, no me voy porque A, B, C, D, F, G, ¿sí? Pero en realidad, ¿no es cierto?, hay una respuesta de aceptación, de alguna forma, de ese sistema de violencia. Después, la otra característica que tiene el golpeador, que es importante diferenciarla del otros casos que vamos a hablar más adelante, es que el golpeador, una vez hecha la descarga del golpe, ¿no es cierto?, hay toda una retribución hacia la golpeada. Por ejemplo, hay disculpas, hay un buen trato por un tiempo, ¿no es cierto?, y hay algunas prerrogativas, ¿no es cierto?, sobre el sistema que hacen, ¿no es cierto?, que entre un episodio de golpe y el otro transcurra un tiempo. Bueno, ese es un sistema que es el más burdo y que en realidad no quiero dedicarle mucho tiempo porque es el más conocido y el más estudiado de todo. Después está el sistema, ¿no es cierto?, donde la violencia es de tipo psicológico, donde se usa la manipulación, donde se usa la presión, donde se usan como presión, por ejemplo, el uso del recurso económico, muy común para ejercer el poder, y donde se manipula con el miedo, ¿sí?, donde el violento genera en la cabeza del otro, ¿no es cierto?, fantasmas. Guarda que si no haces esto puede pasar tal catástrofe o tal otra, ¿no? Entonces la restricción de los recursos, por ejemplo recursos económicos, son personas que son varones que manejan, digamos, económicamente todo el sistema y distribuyen a cuentagotas el tema económico para que la mujer siempre dependa económicamente de él. Crea un lazo de dependencia a través de lo económico. Y el otro, ¿no es cierto?, paralelamente a eso, ¿no es cierto?, el miedo. Guarda con esto, cuidado, ¿no es cierto?, con hacer tal cosa, si no me voy, o cualquier otro tipo de temores que genere. También, siguiendo la manipulación, está el aislamiento. Se sabe que una persona aislada, ¿no es cierto?, tiene menos recursos de escape que una persona no aislada. Entonces también este es un recurso de la violencia. Por ejemplo,
El varón la va separando a la mujer de sus amigas, ¿no es cierto? Ni que hablar de sus amigos, de sus familiares, ¿no es cierto? Y de todo lo que, de aquellas personas significativas y que a su vez puedan ser a su vez una vía de escape, ¿no es cierto? Del circuito de dependencia que está generando el violento, ¿sí? Este trabajo de manipulación no es un trabajo grosero y tosco, no es a través de... La amenaza no es una amenaza, bueno, te voy a matar si no haces esto, no es una cosa grosera, sino son sutiles. A veces se dan como sugerencias, se dan como puntos suspensivos en una frase, se dan como alusiones, o se dan como ejemplos. Hay personas que cuentan como historias, sí, porque a un amigo le pasó esto, y en esa historia, ¿no es cierto?, se transmite un mensaje que es tomada por la receptora, ¿no es cierto?, como que le puede pasar a ella, ¿no sé? Si todos esos trabajos de costado, ¿no es cierto?, paralelos, son muchísimo más efectivos, ¿no?, que la violencia física, y van contribuyendo a una enorme dependencia mental entre el violento psicológico y la violentada, vamos a decir, ¿no? Este aislamiento, ¿no es cierto?, es la primera señal social, ¿no es cierto?, que recibe la persona que está bajo el sometimiento psicológico de un varón. ¿Cuál es esa señal que se produce? Que los amigos que son desplazados, las amigas que son desplazadas, o los familiares que son periódicamente desplazados también, ¿no?, son los que avisan. ¿Por qué no venís a vernos más? ¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema conmigo? ¿No es cierto? Es la primera señal que tiene la persona que está siendo sometida a esta violencia psíquica de que algo no está funcionando bien. Y sin embargo, ¿no es cierto?, el trabajo de dependencia es tan efectivo que la persona no recibe esa señal, sino que lo toma al revés. En lugar de saber que es amiga, ¿no es cierto?, que es una amiga de toda su vida, está mandando el mensaje, mira, acá hay algo que no está funcionando bien, ¿por qué te querés separar de mí? ¿O por qué no te relacionas más con nosotros? No está tomando como una advertencia, sino que la violentada lo toma, ¿no es cierto?, como que lo quieren separar, ¿no es cierto?, justamente de su pareja, ¿sí? Y entonces cae dentro de lo que precisamente quiere el manipulador psicológico de que caiga. Ellos son nuestros enemigos y el único apoyo que tenés soy yo. Ellos quieren atentar contra nuestra unión, con nuestra pareja, con nuestra futura familia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la mujer, ¿no es cierto?, antes de conocer al psicópata tiene un proyecto, tiene un ideal, ¿no es cierto?, tiene unos sueños, tiene sus sueños de cómo quiere la vida. Cuando se encuentra con el psicópata a través de las fisuras consigue destruir la autoestima y destruir los valores. Es decir, le quita los sueños originarios, ¿no es cierto?, para que comience a trabajar para los sueños que tiene el propio psicópata. Y el tratamiento consiste también, entonces, una vez que salió del sistema de la psicopatía, es devolverle los sueños a la mujer. Bueno, llamamos psicópata a una forma de ser en el mundo. No llamamos psicópata a un enfermo porque no lo es. No está comprobado que tenga alguna falla de tipo orgánico o funcional. No existe eso. Sino que es un tipo de ser en el mundo que tiene las siguientes características. Siempre trabaja para sí mismo, está siempre cuidando sus intereses y tiene una visión muy particular sobre los otros. Los otros no tienen el valor de personas, sino las dejerarquiza hasta convertirlas en cosas para ser usadas. El psicópata nunca interacciona con personas, sino con cosas donde al convertirlas en cosas puede manipularla a su antojo sin tener lo que se llama culpa o remordimiento sobre las acciones que tiene como tendríamos cualquiera de nosotros cuando actuamos sobre una persona. Si nosotros actuamos sobre una persona, ¿no es cierto?, nos genera culpa y nos genera remordimiento, ¿no? Y usamos algo que se llama empatía, que es colocarse en lugar del otro. Si bueno, yo en lugar del otro, ¿no es cierto?, me gustaría que me hagan una cosa como estoy pensando hacer con él. Esa ida y vuelta que es la empatía no la tiene el psicópata. ¿Por qué? Porque no lo valora como persona. Es decir, uno no tiene empatía, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros no tiene empatía con una tenaza, con un martillo, no tiene empatía. Bueno, lo usa y lo tira. Bueno, ese es el sistema que utiliza el psicópata para relacionarse con los otros. Se coloca, ¿no es cierto?, por supuesto, la máscara, porque el psicópata siempre anda con una máscara, para simular ser una persona normal, común, y tener intereses comunes, pero en realidad es un depredador que usa a las personas para su propio beneficio.